Quiero pedirles, hermanos, quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Nehemías, en la historia de Nehemías, en el capítulo 4. Recordemos, hermanos, que estos sermones no son un pasaje o sermones expositivos. Bueno, sí son expositivos, pero no son capítulo por capítulo. Estamos buscando dentro de la narrativa bíblica los principios bíblicos que nos llevan a una reconstrucción, a cumplir la voluntad de Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, que era ser un pueblo que reflejara a su Dios verdadero. Y cuáles principios de lo que vemos en el Antiguo Testamento aplican para una reconstrucción tanto de nuestra vida espiritual y personal como de nuestra iglesia, hermanos. Estamos en esta búsqueda de sentido de nuestra iglesia, en esta búsqueda me atrevo a decir autenticidad, no porque estemos buscando ser únicos en el mundo, sino el saber que nuestra iglesia Príncipe de Paz sigue de pie porque tiene una misión que cumplir. ¿Sabe? Esta semana fui a una reunión de pastores no metodistas, CEMECH, y algo que decía uno de esos pastores que me llamó mucho la atención, me dolió en el corazón, fue que dice, antes de pandemia éramos 400 iglesias aproximadamente en la ciudad de Chihuahua, 400 iglesias. Ahora probablemente, no tenía un número específico, dice, pero probablemente estemos entre 300 y 320 iglesias. Es decir, alrededor de 80, 100 iglesias cerraron sus puertas por pandemia, hermanos. No pudieron sostenerse, no porque Dios no los haya bendecido, no porque hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero no es el tema. Lamentablemente las iglesias que pagaban renta, ¿verdad? Muchas cosas no pudieron sostenerse. Y entonces no significa que seamos superiores, no significa que no sé, muchas cosas que pudiéramos tener o sentir, no significa nada de eso, hermanos. Lo que podemos rescatar de este momento son dos cosas. La primera es, Príncipe de Paz, por gracia de Dios, sigue de pie, sigue viva. Y Príncipe de Paz necesita buscar a aquellas personas que hoy día perdieron su familia. Esperamos ser un buen refugio para esas personas, hermanos, y que eso se convierta en su oración. Y bueno, me perdí un poquito. Nehemías precisamente es para estos principios de encontrar qué debemos hacer ante diferentes circunstancias o qué debe haber en el corazón. Hemos hablado, hermanos, del amor por la Escritura, hemos hablado de las prioridades, hemos hablado del arrepentimiento genuino, hemos hablado de la oración. La semana pasada estuvimos hablando de la oración y de la importancia que esta oración tiene que ver con informarnos, orar y actuar, ¿verdad? Este es un trabajo de oración completo. Hoy, hermanos, vamos a ver algo que no va en línea a ello, porque hemos estado hablando de actitudes o características que debía tener el pueblo. Y hoy vamos a hablar un tanto, hermanos, de qué pasa cuando algo se opone. ¿Qué pasa cuando la iglesia o yo como persona estoy recibiendo oposición a la obra que estoy ejerciendo para Dios? ¿Qué pasa cuando la crítica llega y sucumbe mi vida y llega a mis oídos, verdad? Nehemías es un gran ejemplo, hermanos, de qué hacer como individuos, como líderes, como siervos, como iglesia, ante la oposición y el desánimo. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es que si usted va a disponer su vida y su corazón para la obra del Señor, usted me atrevo a decir, un 100% probable que usted reciba oposición, que reciba crítica. Una persona que se levanta a servir al Señor va a estar en el foco del enemigo,
y a veces también de la crítica en general. Llámese familia que no es cristiana, llámese gente en la sociedad, llámese iglesia misma, lamentablemente. Y bien, hermanos, ¿qué debemos hacer? Antes de ello, permítanme hablarles un poquito, porque hablé del 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El 2, vemos cuando Nehemías se levanta de la oración y pone en acción ello, y va con el rey, y el rey lo ve y le dice, te veo agüitado. No, pues es que la ciudad está en ruinas. ¿Y qué quieres? Quiero ir, le dijo Nehemías. Y entonces Dios respondió mucho más allá de lo que esperaba, porque no solo le dio el permiso, sino le dio los materiales, le dio ayuda y le dio escolta incluso para ir hasta allá. ¿Sí? En esta primera parte vemos a Nehemías copero pasando a ser constructor. ¿Sí? En los pasajes, y desde el 2 empieza a mencionar un nombre, del Sanballat. En el capítulo 3, hermanos, si usted lo lee, a veces se tornan difíciles estos pasajes porque son nombres y nombres y nombres. Pero si usted estudia los nombres de esas personas, vemos la maravilla y la multiforme gracia que Dios ha dado a través de diferentes personalidades y habilidades para cumplir un propósito. Los libros de liderazgo, Charles Swindoll, por ejemplo, incluso Rick Warren, que usan a Nehemías para hablar de liderazgo, en este capítulo solo mencionan el delegar, ¿no? Un buen líder delega, porque precisamente hay un trabajo que se les da a cada uno. Pero más allá, hermanos, vemos esta gracia de servir al Señor y de las habilidades que tenemos todos para un solo fin. ¿Sí? Había diferentes dones para poder construir esta muralla. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Los distribuye para formar o para empezar a construir la muralla. Y quiero para que ustedes se den una idea, sobre todo en el capítulo 3 y un poco del capítulo 4, vienen nombres de puertas. Antes, hermanos, las murallas estaban rodeadas por, obviamente, murallas, pero también por puertas. Y esto les va a ayudar a identificar también, incluso, porque a veces, tanto en los evangelios como en Hechos, se mencionan puertas. Y es que, puedes poner la imagen, por favor. Y es que, si usted se fija, alrededor de toda la ciudad y aún dentro de la ciudad había puertas, ¿sí? Incluso en alguna otra ocasión explicaremos cuando Jesús habla de las puertas angostas y de las puertas anchas y de las puertas angostas, que tenían que ver con esto. Y Nehemías lo que hace es distribuir, esto es en el tiempo de Nehemías, no de Jesús, distribuir a todas estas personas que trabajaban para que pudieran estar a lo largo de la ciudad edificando los muros, ¿sí? Ahora acompáñenme al capítulo 4 y voy a leer del 1 al 4, que es la primera situación que vemos de oposición, bueno, no la primera, sino ya cuando se destapa, digamos, Sanballat y empieza a hablar y dice: cuando Sanballat supo que estoy leyendo Reina Valera contemporánea, cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. En el libro de Nehemías, hermanos, los primeros problemas que se ven para reconstruir la muralla, que si bien, hermanos, la muralla
de Nehemías no es algo espiritual, no estaban reconstruyendo el templo, no estaban como Esdras fungiendo como sacerdote, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. A veces queremos espiritualizar todo, ¿verdad? Y Nehemías tenía una función para el bien de su comunidad y era un llamado de Dios. Y el primer problema o las primeras situaciones que ven o que se oponen son externas, es la crítica. Lo que promovió el progreso, la oposición más bien, lo que hizo que gente se opusiera fue la obra de construcción. Es decir, si Nehemías o alguien no hubiera hecho nada, seguramente nadie diría nada, ¿verdad? Pero Nehemías se levanta y uno pensaría que todos van a aplaudir la iniciativa de Nehemías, pero resultó que había un grupo lejos de admirar, sino estaban buscando criticar y hacer fallar. Y describe a este hombre Sanbalat que reúne gente, como todos aquellos que buscan dañar, donde busca hablar mal, y dice que estaba furioso y estaba y que en tono de burla. En otras versiones dice: ¿a poco creen que haciendo sacrificios se va a hacer la muralla? Como si se pudiera hacer en 2 días, ¿verdad? ¿A poco creen y también se burló incluso de los materiales? El corazón de los críticos se resiste al cambio. El cambio para muchos es una amenaza. Y en cualquier organización, los que son más críticos contra el cambio son muy poco flexibles. Se resisten a cambiar y se vuelven especialmente suspicaces de los cambios que conduzcan a un crecimiento genuino. Fue el cambio, el crecimiento, la mejora lo que provocó la ira de Sanbalat. Y vemos, hermanos, que esto no es algo que pasa hace 4,000 años con Nehemías. Es algo constante, hermanos, donde la crítica se opone al trabajo, se opone, donde hay un corazón que no está dispuesto a ver algo diferente, ni a escuchar algo para que esto mejore, ¿no? Eso estaba pasando en la vida de Nehemías. Enfrenta una oposición, enfrenta burla, enfrenta crítica, enfrenta el juicio, es decir, claro que no vas a poder. Y todavía Tobías dice: no, va a estar tan debilucho ese muro que si ponemos una zorra, va a caer. Imagínense el ánimo, hermanos, que alguien pueda tener ante comentarios como estos. ¿Cómo recibimos, hermanos, un comentario como este? Que hace que todo el ánimo pudiera perderse, que hace que la iniciativa, digamos, no, ¿para qué? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado del lado de Nehemías recibiendo críticas que nos han lacerado? Pero también cuántas veces de nosotros hemos sido duros cuando alguien trae una iniciativa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado dentro de nuestras iglesias? No, eso ya lo intentamos y no funcionó. No, para eso no, eso no. Y entonces traemos, hermanos, una situación que no edifica y que literalmente puede llegar a ser destructiva, como la intención que Sanbalat tenía junto con sus allegados. Y quiero llevarlo un poquito más al área personal. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido calumniados o no nos han criticado? ¿Cuántos no hemos? Creo que todos somos parte. Y si no se ha dado cuenta, dile gracias a Dios. Pero cuando uno se da cuenta que están hablando o que han hecho discordia con nosotros o han hecho calumnias con nosotros, ¿qué hacemos al respecto? Vamos a ver en Nehemías qué hizo, pero, ¿sabe?
hace poco mi rectora del seminario nos dio una clase de virtudes inteligentes, no recuerdo cómo se llamaba la clase, virtudes intelectuales me parece, y nos hablaba de una guía de realidad y de verdad, de cómo es, qué es realidad, qué es la verdad y qué es una ilusión, y cómo cuando alguien se presenta ante nosotros o escuchamos algo que están diciendo de nosotros, tenemos la capacidad, hermanos, de filtrar esta información. Y ella nos decía que analizáramos haciéndonos preguntas cuando alguien calumnia de nosotros, cuando alguien critica, cuando alguien es inflexible. Lo que yo tengo que hacer cuando yo recibo una crítica, cuando alguien se opone, cuando alguien busca hacerme daño, tengo que preguntarme sinceramente, ¿quién lo dijo? ¿Alguien que conozco? ¿Alguien en una posición de autoridad me dijo esto? ¿Importa quién te dijo esto? Y esto es bien importante, hermanos, porque gente como yo, personalmente, me duele que hasta la vecina que no conozco ya dijo algo de mí. Y realmente tengo que pensar qué tan importante es la persona que está hablando en contra mía, y si realmente me conoce, no porque la persona no sea importante, sino porque es importante hacer un ejercicio de realidad y de verdad ante lo que se me está diciendo. ¿Qué se dijo? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Proporciona hechos? O sea, ¿esta información que llegó a mí proporciona hechos o nada más es la opinión de alguien? ¿Proporciona todos los hechos o dejaron algo de fuera a conveniencia? ¿Dónde fue que lo dijeron? ¿Lo dijeron en público o en privado? ¿Alguien más tuvo la oportunidad de responder o proporcionar algo alternativo a lo que se está diciendo? Todo esto, hermanos, es muy importante para cuidar mi corazón y cuidar mis pensamientos de no tomarme todo aquello y que me haga daño. Tengo que entender, aprender a administrar esos comentarios. Y si son algo de verdad, bueno, que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Pero si yo los filtro, hermanos, entonces llevo el sentimiento de dolor a Cristo y entiendo que lo que me están diciendo no es verdadero. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Por qué dijeron eso? ¿Estaban tratando de hacer algo o de hacer que alguien se viera bien o mal? ¿Con qué intención se dijo lo que se dijo? ¿Cómo lo dijeron? ¿Tristes, enojados, felices, indiferentes? Todo eso tiene mucho que ver ante alguien que está dando una opinión hacia una persona. Y esto es bien importante, hermanos, para cuidar nuestro corazón. Es un buen escudo para cuidar nuestro corazón de comentarios que puedan llegar a hacernos daño. Y Nehemías seguramente tuvo esta capacidad, hermanos, porque podemos ver su reacción. Fíjense bien en la reacción en el versículo 4. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. ¿Qué hacemos cuando expresan palabras duras? ¿Sabe? Swindoll en su libro Pásame otro ladrillo de Nehemías dice, usualmente gritamos más fuerte cuando alguien expresa palabras duras. La última discusión que probablemente se produjo en su hogar duró tanto tiempo porque uno de los dos continuó gritando. Las discusiones nunca son calles de una sola vía, siempre tienen dos vías. Si usted quiere acabar con una discusión, silencio. Generalmente con esto se le acabará la cuerda a la otra persona. Si usted quiere que siga la discusión, responda.
responda a la queja o critique de una manera fuerte, ¿sí? Pero Proverbios dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oyó la oración de los justos. Sanbalat desata una guerra psicológica contra Nehemías y los edificadores. ¿Qué hace Nehemías? Lo primero que hace es ir a orar, hermanos. Y hay una oración que a lo mejor usted dice, no, pastora, pero ¿qué es esa oración de que Dios los destruya y imprecatoria y varias cosas? Bueno, aquí tenemos que ver el tiempo. Recuerden que las oraciones del Antiguo Testamento son en pro de que Dios haga justicia, de que Dios ha prometido bendecir a los que los bendicen y maldecir a los que los maldigan, ¿sí? De que Dios en su justicia ha decidido preservar el pacto con su pueblo. Entonces, bajo ese argumento, Nehemías dice, Señor, haz justicia con ellos, haz lo que tengas que hacer. Y si bien, hermanos, en esta época no estamos llamados a este tipo de retribución, porque ahora la justicia se manifiesta en Cristo y vivimos bajo la gracia, y ahora no es solo el pueblo de Israel, sino todos, y la oración ha cambiado, sí podemos entender que Nehemías presenta su caso a Dios. No irrumpe en enojo, ni se quiere vengar, no decir, para que vean, sí vamos a hacer los muros, y no, porque sabía de quién era la obra, y sabía que efectivamente a los ojos de la gente era imposible hacer unos muros, pero Dios los había llamado a hacer unos muros. Entonces él sabía y llevó su caso a Dios y dijo, Dios, bajo lo que yo conozco, haz tú la obra y haz tu justicia y obra en estas personas. Así que, hermanos, el principio que encontramos es que usted lleve el dolor, la injusticia, las palabras que hieren a la persona correcta y no tome justicia por su propia mano. No tome venganza ni represalias, ni busque humillar como lo han humillado a usted. Qué difícil es, sí, mucho. Pero Nehemías nos está enseñando que llevó y presentó su caso a Dios. Y gracias a eso, la gente tuvo ánimo para seguir trabajando. Pero eso, hermanos, no impidió que esta gente, los malos de la historia, Sanbalat, Tobías e incluso juntaron más gente, fueron y no solamente dijeron, ahora llegaron a amedrentar. Dice el versículo 7, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados, hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Después de que Nehemías ora, anima, esta gente toma más armas y empieza a influir con mucho temor al pueblo. Y entonces ellos se desaniman y dicen, estamos cansados y tenemos miedo. Hermanos, ustedes saben que yo no soy muy dada a culpar o a mencionar al enemigo, pero si algo estoy segura es que no hay nada que Satanás disfrute más que el hecho de que usted empiece a volverse negativo o vuelva lento o dé como resultado una lentitud en su vida espiritual y en su servicio al Señor gracias a las críticas,
gracias al temor, gracias a la amenaza. Cuando el grupo de los opositores crece, el pueblo se hace pequeño y hay una palabra clave que debemos tener mucho, mucho cuidado, hermanos, porque quizás usted y yo no batallamos con cosas externas, o no batallamos con decir que no a ciertas actitudes prácticas, pero si algo nos puede destruir y si algo puede dejar a la iglesia sumergida en indiferencia, en apatía, es el desánimo. El desánimo por comentarios, el desánimo por hacernos preguntas, por tener miedo, por no creer. El desánimo es una realidad interna y comienza con los gérmenes de duda. Por medio del temor y de las exageraciones negativas, comienza a crecer el germen y a multiplicarse. Tanto así que pronto perdemos nuestro camino, nos debilitamos, salimos corriendo y nos escondemos. De tal manera que un día el desánimo nos convierte en inútiles y personas derrotadas. ¿Para qué? ¿Para qué lo intento si van a hablar mal de mí? ¿Para qué sirvo si la gente o si hay alguien que lo pueda hacer mejor? ¿Para qué pongo mi granito de arena si el Señor pues no ve mi servicio? ¿Para qué? Esa pregunta ¿para qué, hermanos? Trae detrás un espíritu, y no me refiero a un demonio, sino un carácter de desánimo, un espíritu con E minúscula. Y así nos volvemos fácil presa del enemigo, anulando nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, ¿qué hace Nehemías? No, les dice, el Señor está con nosotros. Y así como Pablo aconseja en Filipenses, no sentirnos ansiosos, sino que mediante la oración, con la acción de gracias, demos a conocer nuestras peticiones. Así estamos llamados a hacerlo cuando alguien se opone. Y la duda, el miedo, el desánimo empieza a maquinar en el corazón y en la mente. Sáquelo, hermano, y llévelo al Señor. Ellos, a pesar de que tuvieron que enfrentar nuevos problemas, llega el desánimo, pero llega Nehemías para hablar con ellos y darles una nueva estrategia. Nehemías prácticamente, o parafraseado, dijo: ustedes han puesto los ojos en los escombros, en lo que falta, en la basura, en su propio proyecto. Pónganlos en el Señor. El Señor peleará por ustedes, el Señor está con ustedes. Y entonces Nehemías no solamente los invita, sino que hace una nueva estrategia, ¿sí? El versículo 13 dice: armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general, y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían su espada. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Hermanos, ¿qué hizo Nehemías para combatir el desánimo? Sí, voy a recapitular. Viene el desánimo, viene la crítica, la burla, el escarnio,
Nehemías por un lado lo lleva a Dios y ora, pero el pueblo se desanima porque la oposición empieza a crecer. Nehemías los anima con palabras, pero también hace una estrategia, ¿sí? Y lo primero es que les quita la atención hacia sí mismos y unifica los esfuerzos para una misma meta. Es decir, vamos a trabajar todos juntos porque el Señor está con nosotros. Aquí no da cabida a la autoconmiseración. Y pusieron la meta de terminar. Digamos que apretó tuercas y estimuló al abatido. Y la forma en que lo hizo fue tu hogar. Cuida tu hogar. La fuerza de trabajo de Nehemías estaba en unir a la familia y cuidarlos. Vamos a luchar por nuestros hijos y por nuestras hijas y por nuestro hogar. ¿Sí? La preservación de la familia era un aspecto muy importante para seguir adelante, hermanos. Hermanos, no podemos desistir, no podemos rendirnos en un momento como este porque nuestra familia está en juego. Eso lo menciona Nehemías y me atrevo a mencionarlo hoy. No podemos mirar hacia atrás una vez que hemos puesto la mano en el arado. No podemos rendirnos porque pocos se levantan a la obra, porque usted tiene una familia que cuidar y defender. No es tiempo de poner la vista en los escombros, es tiempo de poner la mirada en el Señor y cuidar y preservar en unidad y sobre todo las familias. Nehemías reconoció que quien había desbaratado el plan del ataque sorpresivo no había sido él. Dios desbarató el ataque porque se pudo trabajar. También Nehemías no solamente trabajó en la unidad y en el cuidado de la familia, sino que mantuvo un equilibrio entre los pensamientos y las acciones, ¿sí? Es decir, Nehemías los lleva a pelear. Hay una tarea que ustedes tienen que hacer: saquen las espadas. El versículo 14 termina: pelead por vuestros hermanos, hijos, mujeres y casas. Es decir, estén listos para la batalla. No es solamente cuidar nuestra mente y llevarlo cautivo al Señor en oración, que es importante, pero hay acción que hacer. Hay una muralla que reconstruir en aquel entonces. Hay una vida cristiana que hacer crecer. Hay una iglesia que debemos trabajar en ella. Hay un llamado a dignificar nuestra iglesia. Nehemías puso la mitad en la obra y mitad en la guerra, porque las características, las habilidades, los dones se manifiestan de diferentes maneras y los cuidó. Dice la Biblia que como que los hizo más montoncito para que no estuvieran tan repartidos y se pudieran cuidar uno al otro. Y yo no sé cómo podían trabajar con una sola mano y con la otra en la espada, pero la Biblia dice que estaban al pendiente de las dos cosas. Tenían que estar vigilantes y tenían que estar trabajando. Tenían un balance, hermanos, entre su servicio y su adoración y entre el acto de cuidar lo que Dios había puesto en sus manos. Y había muchos tipos de personas: los que carreaban, los que edificaban, los que cargaban, los que tenían la espada, todos en un mismo sentir, hermanos. Hermanos, nos necesitamos. Ana Borunda no tiene todos los dones para que esta iglesia funcione. Pablo Solís no tiene todos los dones para que esta iglesia siga adelante. Por eso Dios nos puso en este lugar, en este tiempo, en este momento, para poder crecer y aprender de unos de otros, para poder disfrutar de las diferentes habilidades que Dios nos ha dado. Pero muchas veces escondemos, como aquella parábola, lo poquito o mucho que Dios nos ha dado. Hermanos, sin los pequeños detalles, las personas que reconocemos no existirían. Un Pablo no estaría sin un Ananías, que solo se menciona en unos pequeños versículos. Un Timoteo no estaría sin Loida y Eunice.
No se trata del gran trabajo o del que nos vean. Se trata de saber que todos estamos juntos en esto. Y también Nehemías juntó en unidad, puso un balance y desarrolló un ministerio de servicio a otros, ¿sí? Es decir, amar y cuidar a los demás. Dice, ¿usted quiere saber cómo puede sentirse miserable? Decía Charles Swindoll. Sea como el fallecido Howard Hughes, viva por sí solo. Use tan a menudo como le sea posible las palabras yo, mí y mío. Derrame todo su amor hacia adentro. Piense solo en sus propias necesidades, en sus deseos, en lo que usted quiere, en lo que le place. Niéguese a amar y a ser amado. C.S. Lewis dijo lo mismo de mejor manera. Dijo, amar en alguna forma es convertirme vulnerable. Ame a alguna cosa y su corazón ciertamente será torturado y posiblemente quebrantado. Si usted quiere estar seguro de mantener el corazón intacto, no debe darlo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvalo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos, evite enredos, enciérralo con seguridad en el estuche o ataúd de su egoísmo, pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, su corazón cambiará. No será quebrantado, se volverá inquebrantable en un mal sentido, impenetrable, irredento, incapaz de redimirse. El único lugar fuera del cielo donde puede estar perfectamente seguro de todos es el infierno, decía C.S. Lewis. ¿Quiere cuidar su corazón de no ser dañado? Siéntese y no haga nada, hermano, pero su corazón se va a perder ahí mismo. Así que Nehemías anima a la gente a ser guardias unos del otro, a cuidar unos por otros, a no solamente ver por mí, sino ver por los demás. ¿Cómo quitó el desánimo? Hacia una misma meta, un mismo trabajo, todos juntos, cuidando a la familia, entendiendo que mi espiritualidad debe ser a la par de mi servicio, amando y cuidando de los demás. Es la manera de quitar el desánimo. Y quiero terminar, hermanos, recordándoles la visión y la misión que hemos trabajado en Príncipe de Paz, para que usted sea parte y no solamente sea alguien oyente o alguien que esté viendo las cosas. La visión que hemos adoptado como Príncipe de Paz es llevar al conocimiento de Cristo y su obra en las personas, demostrando su amor a través de una iglesia en crecimiento como respuesta a necesidades integrales de la vida. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a llevar a que las personas crezcan y poder ofrecer respuesta ante las diferentes necesidades? Bueno, la misión es ser una iglesia activa y en edificación constante a través de los ministerios, no del ministerio pastoral, no de la junta de administradores, de sus ministerios y compromiso con la comunidad y recibiendo a toda clase de grupo social en un templo con instalaciones adecuadas. Estamos orando por nuestro terreno, hermanos. Estamos orando por construir un mejor lugar para nosotros. Pero más allá de eso, primero necesitamos que usted sea parte, como Nehemías involucró a todo el pueblo. Cierro. Agustín de Hipona dijo, y con eso se resume el mensaje: ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ora porque todo depende de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Es decir, da todo lo que tienes para la gloria de Dios. Y no permitas que el desánimo, la crítica, las palabras, el chisme
hagan mella en el corazón. Entonemos este himno para terminar este tiempo.